El agua seguía corriendo, como si nada. Pero Clara ya lo había dicho, espera un hijo de mi esposo. Y yo solo pensaba en cómo seguir respirando. Estaba fregando algo, tal vez una taza que había quedado desde la mañana, o quizás una manzana. No lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo que el agua estaba muy caliente, demasiado, y que los dedos se me estremecieron un poco cuando ella lo dijo. Estoy embarazada. Pausa. De Tomás. Lo dijo como si soltara algo frágil sobre el suelo. Pero no se rompió nada. Simplemente, se vació el aire. Ni siquiera me di cuenta de que había dejado de fregar. El agua seguía corriendo. Y yo ahí, con las manos en el fregadero. Pensé que era mejor que lo supieras por mí. Los papeles del divorcio ya están en camino. Te llegarán pronto. No lloraba. No pedía perdón. Hablaba casi como si comentara un cambio de horario en el tren a Zaragoza. Me giré a verla, sin susto, sin rabia, solo para mirar. Ella estaba junto a la puerta de la cocina, apoyada en el marco como si llevara años ahí, como si ese momento fuera algo esperado. Llevaba la bufanda que le regalé hace 3 Navidades. Me fijé en eso. No dije nada. No por dignidad, no por orgullo, sino porque no encontré palabras que no sonaran ridículas. El agua seguía cayendo. Y yo sentí, como a veces se siente justo antes de dormir, que estaba flotando sobre algo delgado y tibio, como si el mundo entero se hubiera vuelto muy blando, muy callado. Cuando éramos niñas, Clara se manchaba siempre los dedos con tinta. Nunca entendí cómo lo lograba, a mí me gustaba escribir con lápiz, bien afilado, todo ordenado, pero ella no. Siempre con bolígrafos de colores, con cuadernos desbordados, dibujos en los márgenes. A veces garabateaba cosas en la parte interna de su brazo, palabras sueltas, números, letras que no formaban nada. Es para acordarme, decía. Vivíamos en un piso pequeño en Cuenca, con una terraza que daba al patio interior. A mamá le gustaba tender la ropa temprano, cuando todavía no daba el sol. Clara y yo salíamos a mirar cómo goteaban las sábanas, y jugábamos a adivinar de quién eran las toallas que se veían en los otros balcones. De adolescentes nos distanciamos, como pasa, sin un motivo concreto. A ella le gustaba salir, ir al río con gente que cambiaba cada fin de semana. Yo prefería quedarme leyendo en casa, o ayudando a mamá a preparar empanadas los domingos. Pero nunca fue una enemistad. Más bien una deriva tranquila. La vida nos fue llevando por aceras distintas. Cuando me mudé a Salamanca para estudiar filología, Clara se quedó. Trabajaba en una tienda de cosméticos en la calle Toro, y decía que le gustaba ver a las clientas probarse cremas como si se transformaran por un instante. Nos mandábamos mensajes, de vez en cuando. Nada profundo. Pero no éramos extrañas. Por eso, lo que dijo en la cocina no me cabía en la cabeza como traición. No todavía. Era otra cosa. Una especie de fractura invisible, como esas grietas que solo se ven cuando se filtra la lluvia. Tomás llegó a las 8:15, como siempre. Escuché cómo giraba la llave, cómo dejaba las llaves en la bandeja de cerámica azul que hay junto a la entrada. Me asomé desde la cocina y asentí con la cabeza. Ni un beso, ni una pregunta. Una coreografía conocida. ¿Qué hay de cenar?, preguntó mientras se quitaba los zapatos. Calabacines con arroz, dije sin mirar. Tenía las manos en el fregadero otra vez. Segunda vez ese día. Lo pensé, mis manos están envejeciendo aquí, en esta cocina, entre el grifo y el jabón. Él se acercó y abrió la nevera, sacó una cerveza. Todo seguía su curso. Pero yo sabía. Sabía cada palabra que Clara había dicho. No las repetía en voz alta, pero estaban ahí, flotando sobre la olla, dentro del arroz. Me pregunté si él sabía que yo sabía. Y me sorprendió no sentir rabia. Solo una especie de cansancio dulce, como cuando uno baja las escaleras con la luz apagada y sabe dónde está cada peldaño, pero aún así se tropieza un poco. Nos sentamos a cenar. Él comía como siempre, rápido, sin hablar mucho. Yo empujaba la comida en el plato. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí.
No mentía, pero tampoco decía la verdad. No era bien. Era suspendida. Como si aún estuviera decidiendo en qué historia estaba metida. Después lavé los platos. Él se fue al sofá, puso algo en la televisión, algo con risas grabadas. Yo los escuchaba desde la cocina, las risas, no a él, y pensé que el sonido de gente riendo enlatadamente era lo más triste que se podía escuchar un martes por la noche. Llegaron el jueves por la mañana. Un sobre grande, sin adornos. El remitente era un despacho en Madrid. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa del salón y me fui al baño a lavarme las manos, como si eso pudiera darme tiempo. Después llamé a mamá. ¿Puedo pasar esta tarde? Pregunté. Claro, hija. ¿Pasa algo? No respondí. Ella tampoco insistió. Tomé el tren a Cuenca a las 2. En el vagón, frente a mí, una pareja de ancianos dormía con las cabezas inclinadas hacia lados opuestos. Afuera, el paisaje era de campos secos y cielos grandes. Abrí el sobre sin pensarlo mucho, justo antes de que el tren saliera. Los papeles eran limpios, fríos. Solicitud de divorcio, decía en la primera hoja. Reconocí la letra de Tomás en la firma. Su trazo inseguro, como si siempre temiera equivocarse en su propio nombre. No lloré. No ahí. Tampoco después. Mamá me recibió en bata, con el cabello recogido en una pinza vieja. Me abrazó como siempre, un poco torpe, con palmaditas suaves. Tengo té, dijo. Del de limón que te gustaba. Nos sentamos en la cocina. Todo estaba igual. Las cortinas con las flores naranjas, las cucharitas con asas torcidas. Hablamos del clima, de la vecina del tercero que se había caído en la escalera, del precio de la fruta. Yo asentía, bebía sorbos lentos, miraba el vapor que subía de la taza. Pensé en decirlo. Clara está embarazada de Tomás. Las palabras estaban ahí, alineadas, listas. Pero no salieron. Algo en el rostro de mamá, quizá las ojeras, quizá la forma en que sujetaba la taza con ambas manos, me dijo que no hacía falta. Que ella, de algún modo, ya sabía. El té no sabía a nada. Ni a limón, ni a hogar. Solo a agua caliente y a una tristeza que no hacía ruido. Volví a casa 2 días después. En el tren me dormí con la cabeza apoyada contra el cristal, despertándome justo al entrar a la estación de Salamanca. Había llovido. Las calles brillaban, y el aire tenía ese olor metálico que deja el agua en la piedra. No subí directamente al piso. Fui primero al parque que está detrás del edificio, ese donde nadie va salvo madres con cochecitos y algún abuelo con su nieto. Me senté en el banco de madera bajo el manzano. Estaba empezando a florecer, con esas flores pequeñas, blancas, como si se disculparan por existir. Era temprano. Un sábado sin urgencias. Nadie me esperaba. En el bolsillo tenía las llaves de la casa, el móvil apagado, y la voz de Clara, aquella voz suave, precisa, me rondaba todavía. No pensé en Tomás. No en ese momento. Ni en los papeles, ni en la cama vacía. Pensé en la infancia. En cómo Clara se hacía la dormida en el coche cuando volvíamos de alguna visita, y papá la cargaba en brazos. En la vez que me enseñó a trenzar el pelo frente al espejo del baño. En una carta que me escribió cuando me fui a la universidad, diciéndome que la vida era más rara de lo que nos habían dicho. Las flores del manzano caían al suelo con el viento. Una a una. Silenciosas. No dolían. Me quedé ahí un buen rato. No pensando en lo que haría después, ni en cómo seguir. Solo estando. Como si ese momento fuera todo lo que me quedaba por sentir. Ni rabia, ni venganza. Solo la certeza de que hay cosas que se rompen sin ruido. Y que algunas nunca se arreglan. Pero eso no significa que no pueda seguir mirando cómo florece un árbol.